No fui yo quien la descubrió. Fue el recepcionista del hotel. Sábado, 18:47 de la tarde. Estaba en el bar del Hotel Bahía, en Cádiz. No tenía que estar allí. De hecho, no tenía que estar ni en Cádiz. Pero un cliente había cancelado la reunión en Sevilla a última hora, y yo decidí quedarme a dormir aquí, solo por desconectar. Me pedí un gin tonic, me senté en la barra, y mientras esperaba que enfriaran el vaso, el recepcionista me saludó como si me conociera de algo. Uno de esos saludos educados, con sonrisa rara. ¿Todo bien con su señora? Me soltó. No entendí. Pensé que se había equivocado de persona. ¿Perdón? La mujer que subió con usted hace un rato. La de chaqueta beige, ¿no? Muy simpática. Dejó el DNI en recepción por error, se lo doy cuando baje. El vaso que me habían puesto tembló en mi mano. Chaqueta beige. Mi mujer llevaba esa chaqueta esta mañana cuando salió a visitar a su tía. Se me atragantó el hielo. ¿Me puede decir, a qué habitación subieron? Él dudó, pero me lo dijo. No tenía por qué, pero me lo dijo. La 304. Ahí empezó todo. Ahí empezó mi bajada al infierno. No sé cómo subí esas escaleras. No sé qué esperaba encontrar. Puede que aún estuviera negándolo todo en mi cabeza, como un idiota. Puede que en el fondo esperara que fuera una coincidencia. Que hubiera otra mujer con la misma chaqueta, que el recepcionista se hubiera equivocado. Pero cuando llegué al pasillo del tercer piso, escuché algo. Risas. No solo de una mujer. Risas de mi mujer y de un hombre. Salían de la 304. No hubo más dudas. No fue una corazonada. No fue un mensaje sospechoso. No fue una llamada rara. Fue ella. Allí. Con él. Mi mujer. En un hotel. En Cádiz. Mientras yo estaba a menos de 15 metros, escuchando cómo se reía con otro hombre en una cama que no era la nuestra. No llamé a la puerta. Me quedé parado delante como un idiota, escuchando. La risa de ella era clara, despreocupada, como si estuviera en una cena con amigas. Había algo profundamente humillante en oírla sonar tan ligera, tan feliz, justo en ese momento. Yo llevaba días sin conseguir que me hablara más de 2 frases seguidas sin mirar el móvil, y ahora la oía reírse como si el mundo fuera perfecto. El tipo también se reía, con esa voz falsa de confianza que tienen los que se creen graciosos. Me apoyé en la pared, tratando de no hacer ruido, porque no sabía qué iba a hacer. No tenía un plan. No tenía nada. Solo la certeza de que estaba allí, detrás de esa puerta, con otro. Bajé al vestíbulo sin decir nada. El recepcionista me miró con la misma cara amable, pero ya no me parecía amable, me parecía estúpido. Me acerqué con calma, o al menos eso creí yo. ¿Estás seguro de que esa mujer subió con alguien? Le pregunté. Sí, claro. Un hombre joven. Moreno. Alto. No firmó en el registro, pero estaba con ella. ¿Por qué? ¿No era su pareja? Sí, claro. Gracias, respondí sin mirarlo, ya caminando hacia el bar. Me senté otra vez. Pedí otro gin tonic, pero no me lo terminé. Pasaron unos minutos eternos hasta que los vi bajar. No juntos, claro. Primero bajó él. Iba hablando por el móvil, riéndose de algo. Llevaba una chaqueta de cuero y el pelo despeinado, como si acabara de levantarse de la cama. Se fue directo hacia la salida sin mirar a nadie. Ni se giró. Luego bajó ella. Clara. Lo primero que pensé fue que ni siquiera parecía nerviosa. Caminaba despacio, mirando el móvil, como si acabara de salir de un masaje.
Iba sola, tranquila, sin prisas. Cuando me vio, se detuvo en seco. Tardó unos segundos en procesar que yo estaba ahí, en esa barra, con el vaso en la mano y cara de muerto. El color se le fue de la cara. Bajó el móvil lentamente, como si de pronto pesara el triple. No dijo nada. Solo me miró. ¿Qué coño estás haciendo aquí?, preguntó al fin. No me levanté. No grité. No hice nada de lo que pensé que haría si alguna vez la descubría con otro. Solo la miré. ¿Tú qué crees?, le dije, casi en susurro. Ella tragó saliva, como si intentara ganar tiempo. Miró a su alrededor, nerviosa. Ya no era la misma mujer segura que había bajado del tercer piso hace un minuto. Ahora se movía como si tuviera miedo de que alguien más la viera. David, no es lo que piensas. Ah, ¿no? ¿Y qué pienso yo? Ilumíname. Se sentó en el taburete a mi lado, pero dejó un espacio entre los dos. Estaba tensa, respiraba rápido. Apreté el vaso entre las manos hasta que me dolieron los nudillos. Escúchame. No tenía que pasar así. No era el plan. ¿Qué plan, Clara? ¿Qué parte de esto tenía planificación? Solo íbamos a hablar. Me reí, y eso la hizo retroceder un poco. ¿Hablar? ¿En la habitación 304? ¿Con las cortinas cerradas y la cama sin hacer? Se quedó callada. La miré fijo. No desvié la vista ni un segundo. ¿Quién es?, pregunté. No importa. Clara. Es alguien del trabajo. No. No es serio. No tiene importancia. No estoy enamorada de él. ¿Y eso qué coño cambia? No respondió. Miró el vaso, luego sus manos, luego el suelo. Como si pudiera esconderse en alguna parte. No sabes lo sola que me he sentido estos meses, dijo al fin, con voz apagada. Tú siempre con tus cosas, tus horarios, tus silencios. Me siento invisible en casa. Y en lugar de hablar conmigo, decidiste venirte de fin de semana con un gilipollas al que ni siquiera presentas. Muy lógico todo. No es así. No lo planeé. No fue buscado. Se dio, y yo. ¿Y tú qué? Y yo quise sentirme viva. Aunque fuera por un rato. Eso fue lo que más me dolió. No el engaño, no el hotel, ni siquiera el otro tipo. Fue esa frase. Como si yo fuera el responsable de que ella buscara otra vida fuera de la nuestra. Como si yo hubiera apagado su mundo. No dije nada más. Me levanté, dejé un billete en la barra, y salí. Ella no me siguió. Ni siquiera me llamó. Se quedó ahí, en su taburete, como si no supiera qué hacer. Caminé sin rumbo por el centro de Cádiz durante más de una hora. Ni siquiera recuerdo por dónde fui. No quería volver al hotel, no quería volver a casa, no quería ver a nadie. Solo pensaba en lo que acababa de pasar, en cómo lo había dicho, en esa frase de mierda que me repiqueteaba en la cabeza una y otra vez. Quise sentirme viva. Como si yo fuera su muerte. Volvimos a casa sin hablarnos. Ella cogió un tren temprano al día siguiente y yo conduje solo desde Cádiz hasta Sevilla. 3 horas en silencio, 3 horas dándole vueltas a lo mismo. No dormí nada esa noche, pero aún así no tenía claro cómo enfrentarlo, qué decir, ni siquiera si quería hablar con ella. Pero la idea de seguir como si nada me resultaba más repulsiva que la de enfrentarla. Así que la esperé en casa. Cuando entró, ni se molestó en fingir que estaba todo bien. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera, sin maquillaje, las ojeras marcadas. Dejó el bolso en la entrada, me vio en el sofá y se detuvo. No dijo nada. Se quedó ahí, de pie, como si esperara que yo tomara la iniciativa.
Y lo hice. Siéntate. Ella dudó. Caminó despacio, como si pensara que el sofá iba a explotar si se sentaba. Cruzó los brazos, incómoda. No sé por dónde empezar, dijo, sin mirarme. Por la verdad, estaría bien. ¿Qué parte quieres que te diga? Ya lo viste todo. No, no lo vi todo. Vi lo suficiente para saber que me mentiste, pero no sé desde cuándo, ni por qué, ni qué más has estado escondiendo. Así que ahora tienes la oportunidad de explicarlo, todo, y que por una vez en tu puta vida seas honesta conmigo. Se mordió el labio, nerviosa. Respiró hondo, y por un momento pensé que iba a echarse a llorar, pero no. Me miró directo a los ojos y empezó a hablar. Empezó hace 2 meses. Fue casual. Una reunión, unas copas después del trabajo. Yo no iba con esa intención. Fue él quien empezó a insinuarse, a buscarme, a escribirme fuera del horario laboral. Al principio lo ignoré, pero no sé en qué momento dejé de hacerlo. Me hacía sentir vista, me prestaba atención. Me escuchaba, David. Cosa que tú hace mucho que no haces. ¿Y eso justifica lo que hiciste? No estoy diciendo que lo justifique. Estoy diciendo que no pasó de la noche a la mañana. Que yo llevaba meses sintiéndome sola, invisible, como una compañera de piso, no como tu mujer. Y en lugar de hablarlo conmigo, ¿preferiste irte a un hotel? Intenté hablarlo, varias veces. Pero tú siempre estabas en otra cosa. Trabajo, cansancio, el móvil, tus silencios. Todo era más importante que yo. Qué casualidad que todo eso te lo guardaste para justo cuando te acostabas con otro. No me acosté con él, David. En el hotel no pasó nada. No me tomes por imbécil. No lo soy. Lo juro. Fui con esa intención, sí. Pero al final no pude. Me entró miedo, culpa, no sé. Estuvimos en la habitación un rato, hablamos, bebimos algo. Me besó, y yo lo dejé, pero no llegó a más. ¿Esperas que me lo crea? Puedes creer lo que quieras, pero es la verdad. ¿Y por qué la habitación? ¿Por qué no quedarse en el bar, o en un banco, o en la calle, si solo queríais hablar? Porque sí quería acostarme con él. Pero cuando llegué allí, no pude. Y me arrepiento. Esa frase me dejó en blanco unos segundos. No supe cómo procesarla. Que lo reconociera con esa frialdad me removió todo. No me pidió perdón, no me lloró, no intentó suavizarlo. Solo lo soltó, como si ya estuviera preparada para aceptar las consecuencias. ¿Y ahora qué? Pregunté. No lo sé. No tengo respuestas claras. No estoy segura de querer seguir contigo. Pero tampoco sé si quiero separarme. Estoy confundida. ¿Confundida? Después de 10 años juntos, ¿lo único que tienes que decirme es que estás confundida? No esperaba que pasara esto. No lo busqué, pero tampoco lo evité cuando empezó. No sé en qué momento empecé a sentirme tan desconectada de todo. De mí, querrás decir. De ti, de la rutina, de mí misma. No soy feliz, David. Y tú tampoco lo pareces. Me quedé callado. Lo peor de todo era que una parte de mí entendía lo que decía. No que lo justificara, ni mucho menos, pero había algo cierto en su discurso. Llevábamos tiempo mal, en piloto automático. Yo me había encerrado en mi trabajo, en mis cosas, y ella, por lo visto, en los brazos del primero que le dijera 4 tonterías. ¿Vas a seguir viéndolo? No. Se acabó. Le dije que no quería volver a hablar con él. ¿Antes o después de que te encontrara en el hotel? Después. Entonces no cuenta. Solo lo hiciste porque te pillé. Puede ser. Pero lo hice. Silencio.
¿Quieres que te perdone? No lo sé. No sé qué quiero. Pero sí sé que me duele lo que ha pasado. Y que si pudiera volver atrás, lo evitaría. No puedes. Ella bajó la cabeza. No sabía si quería abrazarla o gritarle. Las dos cosas a la vez. El dolor era tan denso que me costaba hasta moverme. Pero sabía que esto no iba a resolverse en una sola noche. Ni siquiera en una sola conversación. No te vayas esta noche, le dije, finalmente. Me miró, sorprendida. ¿Por qué? Porque mañana quiero seguir hablando. Porque quiero que me digas todo, sin filtros. Y porque quiero saber si esta mierda tiene arreglo o no. Asintió. No dijo más. Se levantó y se fue al dormitorio. Yo me quedé en el sofá, mirando al techo, intentando entender en qué momento todo se fue a la mierda sin que yo me diera cuenta. No dormí en toda la noche. Clara sí. Entró al dormitorio, cerró la puerta y no volvió a salir. Yo me quedé en el sofá con los ojos abiertos, repasando la conversación una y otra vez, analizando sus palabras, sus silencios, su tono. No lloró ni una sola vez, no se disculpó con sinceridad, ni siquiera pareció tener miedo de perderme. Lo dijo todo como si ya estuviera resignada, como si esto fuera una decisión tomada hacía tiempo y lo del hotel solo hubiera sido el punto final. Me costaba entender cómo habíamos llegado ahí, pero lo que más me dolía era pensar que probablemente lo que vi era solo una parte de algo más largo. Esa noche me quedó claro que si me quedaba quieto, si no reaccionaba, iba a ser el imbécil que se lo traga todo. Y no estaba dispuesto a eso. A la mañana siguiente, cuando bajó a la cocina, yo ya tenía el día planeado. La saludé con un simple hola sin levantar la vista del café, y ella respondió con el mismo tono apagado que había usado desde el hotel. Desayunamos en silencio. No le dije que no iría a trabajar. No le dije que iba a ver a un abogado. Ni siquiera le pregunté si había pensado en algo durante la noche. Me limité a observarla, como si fuera un objeto desconocido en mi propia casa. Me resultaba difícil verla igual. Todo me parecía falso. Sus movimientos, su manera de agarrar la taza, incluso cómo recogía su pelo en una coleta mientras hablaba con la niña por teléfono para preguntarle si quería que le lavara algo para el fin de semana. ¿Desde cuándo fingía todo? ¿Cuántas veces se habrá sentado ahí, en esa misma silla, pensando en ese imbécil del trabajo? Cuando se fue, agarré el portátil y empecé a buscar información. No sobre él, ya tenía su nombre completo y sabía más de lo que ella imaginaba, gracias al nombre que se me escapó cuando habló de él en voz baja en una conversación hace semanas, antes del viaje. Esta vez busqué un abogado de divorcios. Había uno a 4 calles de casa, especializado en temas de custodia, separación de bienes y patrimonio empresarial. Pedí cita para esa misma tarde. Le expliqué por teléfono que no estaba seguro aún de divorciarme, pero quería saber exactamente qué me correspondía, cómo quedaría todo si decidía hacerlo, y qué pruebas necesitaría para que todo jugara a mi favor. Me dijo que no era el primero, que había oído miles de historias como la mía, que me llevara todo lo que pudiera, documentos, mensajes, fotos, grabaciones. Lo que fuera. Porque si bien la infidelidad no tenía el peso legal que tenía antes, seguía influyendo en ciertas decisiones, especialmente si lograba demostrar que no fue una aventura espontánea sino algo sostenido, premeditado, frío. Cuando terminé la llamada, abrí un nuevo correo con una dirección anónima y escribí a recursos humanos de la empresa donde trabajaba Clara. Fui directo, sin rodeos. Les dije que una empleada mantenía relaciones personales con un compañero de trabajo, lo cual había afectado su desempeño, y que, además, habían utilizado recursos de la empresa para sus encuentros. No firmé con mi nombre, no necesitaba que supieran aún que era el marido. Solo necesitaba abrir la puerta al escándalo, que las cosas empezaran a agitarse.
Adjunto unas fotos que había tomado de la cuenta de redes sociales del tipo, donde aparecían juntos en una feria laboral hacía un par de semanas, fuera del horario laboral. Nada comprometedor, pero suficiente para encender una sospecha si alguien quería mirar más de cerca. Después, llamé a la hermana de Clara. No era una decisión fácil, pero necesitaba a alguien de su lado que supiera lo que estaba pasando. Sabía que se hablaban todos los días y que se contaban todo. Ella me tenía estima, o al menos eso decía cada vez que nos veía juntos en comidas familiares. Le dije que necesitaba contarle algo urgente, que quedáramos a tomar algo esa tarde. Me dio hora y lugar sin preguntar. Cuando llegamos, me escuchó sin interrumpirme, sin soltar ningún comentario. Solo al final preguntó si Clara sabía que yo la había descubierto. Le conté lo del hotel, la conversación en casa, la falta de arrepentimiento. Su cara cambió. Me dijo que no era la primera vez que Clara se sentía perdida, que lo había notado rara, pero jamás imaginó que llegara a esto. Le pedí que no le dijera nada, que solo necesitaba que la observara, que me informara si seguía en contacto con ese tipo o si planeaba algo más. Aceptó, con una mezcla de incomodidad y lealtad, pero aceptó. Esa noche, Clara volvió a casa como si nada. Cenamos juntos, hablamos un poco, y hasta se atrevió a preguntarme si había pensado en lo que íbamos a hacer. Le respondí que necesitaba tiempo. Ella dijo que también. Le di un beso en la frente, le deseé buenas noches y me fui al despacho. Ahí imprimí todos los correos, busqué sus llamadas en la factura telefónica, descargué su historial de ubicaciones del móvil, que aún compartíamos por una aplicación de seguridad familiar, y empecé a armar una carpeta. Una carpeta que no pensaba mostrarle a nadie, de momento, pero que sería mi escudo si las cosas se torcían. No estaba seguro aún de querer divorciarme, pero si estaba seguro de algo, no iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo se burlaba de mí en mi propia casa. Si me iba a destruir la vida, tendría que hacerlo sabiendo que la suya tampoco iba a seguir intacta. Pasaron 3 días sin ninguna mención al tema. Clara se comportaba como si nada hubiese ocurrido, como si no me hubiera confesado que estuvo a punto de acostarse con otro y yo no hubiera cambiado por dentro. Hablábamos de cosas triviales, del colegio de la niña, de la lavadora que hacía un ruido raro, de la compra del viernes. Yo seguía el juego. No porque quisiera fingir que todo estaba bien, sino porque necesitaba ese margen de tiempo para ver cómo se movía ella, para confirmar si realmente había cortado con él o si solo estaba esperando que se calmara el ambiente. Usé ese tiempo para repasar cada detalle, cada conversación, cada momento en que pudo haberme mentido en la cara y yo no me di cuenta. Comencé a dormir en el sofá, sin que ella preguntara por qué, como si de alguna manera aceptara que esa distancia era lógica. Hasta que llegó el jueves. Ese día, al llegar del trabajo, me estaba esperando en la cocina, sentada en la mesa, con los brazos cruzados, mirándome fijo. ¿Vas a seguir ignorando lo que pasó o piensas hablar conmigo de verdad?, me dijo sin rodeos. Me quité la chaqueta, la colgué en el respaldo de la silla, me serví un vaso de agua y me senté frente a ella. La miré unos segundos en silencio antes de responder. Estoy esperando que tú empieces. Hasta ahora lo único que has hecho es echarme la culpa de tu infidelidad. No te he echado la culpa. He explicado lo que me llevó ahí, que no es lo mismo. Para ti no. Para mí sí lo es. Porque parece que para justificar lo que hiciste basta con decir que yo era distante. No me estás entendiendo, David. No estoy justificando nada, pero no quiero vivir con alguien que finge que no ha pasado nada y al mismo tiempo me castiga durmiendo en el sofá. ¿Y tú qué esperas que haga? ¿Que te perdone? ¿Que todo vuelva a la normalidad como si no me hubieras traicionado? No espero que me perdones hoy, ni mañana. Pero sí espero que sepas si quieres seguir con esto o no.
Porque yo no quiero estar en una casa con una persona que me odia en silencio. No te odio. Pues se siente como si sí. Respiré hondo. Me costaba hablar. Tenía tantas cosas atravesadas en la garganta que no sabía por dónde empezar. Finalmente decidí soltarlo todo de una vez, sin adornos. No confío en ti. No después de lo que vi. No después de escuchar cómo me dijiste que querías sentirte viva. Eso no se borra, Clara. Eso no se arregla con tiempo ni con terapia. Me hiciste sentir que fui una especie de carga, un mueble viejo que estorbaba mientras tú buscabas emociones con otro. Ella bajó la mirada. Se quedó callada unos segundos y luego levantó la cabeza. Tú también te alejaste de mí. Dejaste de tocarme, de hablarme, de verme siquiera. Llevábamos meses sin una noche en condiciones. Yo también me sentía sola. Pero yo sí intenté acercarme, varias veces. Solo que tú estabas tan metido en lo tuyo que no lo viste. Y aún así no te fuiste. Aún así seguiste aquí. Fingiendo. Acostándote conmigo cuando te convenía. Mirándome a la cara después de ver a ese tipo. ¿Sabes lo que es vivir así? ¿Compartir la cama con alguien y preguntarte si te está mintiendo con cada palabra? Por eso te estoy preguntando qué hacemos ahora. Porque esta mierda no la quiero más. Ni para ti ni para mí. Si ya no ves salida, dilo. Si ya decidiste que esto no se puede arreglar, dilo y terminamos. ¿Tú quieres seguir? No lo sé. Pero quiero saber si hay una posibilidad. Aunque sea mínima. ¿Y qué tipo de posibilidad sería esa? ¿Volver a construir algo sobre esto? ¿Sobre mentiras, sobre dudas? ¿Tú crees que yo voy a olvidar que estuviste en una habitación de hotel con otro? ¿Qué tengo que hacerme el fuerte, el moderno, el comprensivo? No te estoy pidiendo eso. Solo te estoy diciendo que antes de tirar todo por la borda, al menos seamos honestos con lo que sentimos. Me levanté de la mesa, caminé unos pasos y me quedé de pie, mirando la nevera como si ahí fueran a aparecer las respuestas. Luego me di la vuelta. No puedo seguir viviendo contigo como si nada. No puedo volver a tocarte, ni a besarte, ni a dormir a tu lado sabiendo lo que hiciste. Pero tampoco quiero destruirle la vida a nuestra hija. Así que vamos a hacer esto de manera práctica. Vamos a separarnos. No voy a hacer un escándalo. No te voy a arruinar. Pero no quiero seguir en esta farsa. Ni un día más. Clara se quedó muda. Bajó la cabeza. Por primera vez en toda esta historia la vi realmente afectada. No lloró, pero se le llenaron los ojos. Asintió lentamente, como si ya lo esperara. ¿Y la niña? Ya lo hablaremos. Con calma. Vamos a hacer esto bien, sin gritos, sin peleas. Está bien. Se levantó y salió de la cocina. No me miró al pasar. Yo me quedé ahí, solo, con el mismo vaso de agua en la mano que ni siquiera había tocado. Me sentía vacío. No sentía alivio, ni rabia, ni tristeza. Solo una especie de resignación. Como si por fin aceptara que lo nuestro se había terminado hacía tiempo, aunque ninguno se atreviera a decirlo hasta ahora. La separación fue más rápida de lo que pensé. No hubo gritos, no hubo drama, no hubo ninguna escena que terminara en portazos o insultos. Supongo que cuando dos personas saben que lo que compartían ya no existe, no queda mucho que pelear. En menos de 2 semanas, Clara ya había encontrado un piso pequeño cerca del trabajo. Lo alquiló sin avisarme, me lo comunicó por mensaje la mañana en que firmó el contrato y me dijo que se mudaría ese fin de semana. Yo no discutí, solo respondí que avisara si necesitaba que llevara algo. Me dijo que no. Se llevó solo lo justo, algo de ropa, productos del baño, su portátil, un par de fotos familiares.
Todo lo demás se quedó. Supongo que, en parte, porque no quería hacer más daño. O quizá porque no tenía apego por casi nada de lo que habíamos construido. No lo sé. Me quedé en la casa con la niña. Le explicamos juntos que su madre y yo íbamos a vivir separados por un tiempo, que no era su culpa y que la íbamos a seguir queriendo igual. No lloró, pero su cara lo dijo todo. Yo le aseguré que podría ver a su madre cuando quisiera, que no había prohibiciones, ni límites. Lo cumplí. Las primeras semanas fueron raras. Volver a estar solo, volver a hacer todo por mi cuenta, no me resultó difícil porque ya lo venía haciendo desde antes sin darme cuenta, pero fue el silencio lo que más me afectó. Acostumbrarse a no escuchar su llave en la puerta a las 7, a no oírla ducharse antes de irse a dormir, a no tener a nadie del otro lado de la cama aunque ya no durmiéramos juntos. Ese vacío me hizo enfrentarme a cosas que no había querido ver mientras vivíamos juntos. Había estado tan centrado en enfadarme, en espiar, en vengarme, que no me había detenido a mirar lo que sentía en realidad. Y lo que sentía era una mezcla de decepción y fracaso. No solo por ella, sino por mí, por no haber sabido cuidar lo que teníamos, por no haber reaccionado antes, por haber permitido que llegáramos a ese punto. No fui a terapia, pero empecé a escribirlo todo. No para publicarlo ni para que alguien lo leyera, sino para ordenar mis ideas, para entender si lo que me había pasado era algo que podía superar o si iba a arrastrarlo el resto de mi vida. Descubrí que una parte de mí todavía estaba esperando una disculpa honesta, algo que nunca llegó. Clara nunca se sentó a decirme que lamentaba lo que había hecho. Nunca me miró a los ojos para pedirme perdón de verdad. Y eso me ayudó a cerrar todo. Porque entendí que no podía seguir esperando algo que no iba a llegar. Ella siguió con su vida, con su rutina, con su trabajo, y si seguía o no viendo al otro, ya no me importaba. Un día, semanas después de la mudanza, me escribió. Era un domingo por la tarde y la niña estaba en su casa. El mensaje decía que necesitaba hablar conmigo en persona, que no era nada grave pero que era importante. Quedamos en una cafetería a 2 calles de casa. La vi llegar puntual, con ropa informal, sin maquillaje, como alguien que no viene a impresionar a nadie. Nos sentamos, pedimos un café y ella fue directa. He estado pensando mucho, y no vengo a pedirte que volvamos. No sería justo, ni sincero. Pero sí quiero decirte que todo esto me hizo darme cuenta de muchas cosas. No solo de lo mal que estábamos, sino de lo poco que entendía de mí misma. ¿Y qué entendiste? Que estuve buscando fuera lo que no sabía cómo arreglar adentro. Que te fallé. Y que no sé si alguna vez podré reparar eso, pero lo acepto. No espero que me perdones. Solo necesitaba que lo supieras. Gracias por decirlo. Aunque sea tarde. Lo sé. Solo quería que lo escucharas de mí. Asentí. No tenía nada más que agregar. Ya no había rencor. Solo una sensación de haber cerrado algo que llevaba mucho tiempo abierto. Hablamos unos minutos más de cosas sin importancia. Se fue antes que yo. No nos abrazamos. Solo un cuídate de su parte y un igualmente de la mía. Me quedé en la mesa con el café frío, sintiendo que por primera vez en semanas, no tenía más nada que decir. Y eso, curiosamente, me dio paz. Con el tiempo, las cosas se ordenaron. Creamos una rutina con la niña, Clara venía a buscarla o yo la llevaba, algunas veces se quedaba a dormir con su madre, otras conmigo. No hubo conflictos. Ninguno intentó meter a terceros en el medio. Todo fue civilizado. No por cariño, sino porque era lo único decente que quedaba por hacer. Nos convertimos en 2 personas que comparten una hija y un pasado. Nada más. No amigos, no enemigos, no cómplices. Solo 2 adultos que fallaron, que se fallaron y que aprendieron, a la fuerza, a continuar.
Lo que aprendí de todo esto no fue una lección bonita ni motivadora. No salí más fuerte, ni más sabio, ni más espiritual. Salí más desconfiado, más consciente de lo rápido que se puede ir todo a la mierda, más claro sobre lo que quiero y lo que no voy a volver a tolerar en mi vida. No me interesa construir nada con alguien que no sabe lo que quiere, que no sabe cómo cuidar lo que tiene o que decide callar hasta que todo explota. Aprendí que es mejor hablar a tiempo, aunque duela, que callar y vivir en una mentira. Aprendí que si alguien quiere destruirte, lo va a hacer, incluso aunque una parte de ti lo ame. Ahora vivo tranquilo. No feliz, no pleno, pero sí tranquilo. Y para mí, después de todo lo que pasó, eso ya es bastante.